Hola profesor, soy Jesús Salazar como guionista del trabajo junto a mis compañeros Camila Saavedra, Francia Saavedra y Vale Madrid. Expondré cómo intentar salvar su materia en 12 horas o menos con los temas de la Ilustración, independencia de los Estados Unidos, Revolución Francesa y la independencia de los países latinoamericanos. Veremos cómo se relacionan cada uno entre ellos, cada una en orden cronológico, además de explorar cómo estas acciones de nuestros tatarahéroes nos afectan hasta el día de hoy. ¡Sas! El primer tema a tratar es la Ilustración, pensamiento crítico con los ideales, que en mis propias palabras es la necesidad del ser humano en tener un guía intelectual al cual seguir, siendo el mismo ser humano con mayor experiencia o edad el encargado de traspasar esos conocimientos a las nuevas generaciones, con enfoques en, y cito, despreciar el pasado, renegar de las viejas creencias, enfrentar las doctrinas inamovibles de la Iglesia y volver hacia nuevas formas de pensamiento con la intención de iluminar sus conocimientos. Estas bases nacerán en Europa expandiéndose entre grandes pensadores, políticos y personas de influencia de la época, aunque quiero resaltar a James Wilson, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson o John Adams por nombrar algunos. Resalto a estos porque ellos en particular serán personajes responsables de la independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos nace oficialmente desde 1787 con su Carta de Constitución, pero desde el 76 que USA no dependía de su conquistador, Inglaterra libró una guerra contra Francia en la cual los franceses perdieron, pero a costa de esa batalla Inglaterra quedó con una enorme deuda que fácilmente desencadenaría en una crisis económica. Las medidas para paliar esto fue que productos como el té, el papel, la pintura y otros aumentaran en sus impuestos, que el azúcar solo pudiese ser comprado a los ingleses, y que objetos como libros, periódicos, barajas de cartas, documentos, etc. solo podían ser utilizados con un sello de los ingleses. Esto alzó la furia de los colonos de USA, estallando finalmente en 1770 con asesinatos de parte de las fuerzas armadas inglesas en contra de ciudadanos de Boston. En 1787 quedó lista la Constitución de Estados Unidos con fuertes características iluministas del movimiento de la Ilustración. Garantía de la propiedad privada, interés de la burguesía, mantuvo la esclavitud, optó por el sistema de república federativa y defendía los derechos y garantías individuales del ciudadano. Con la independencia de Estados Unidos, esta se viralizó en todo el mundo, demostrando que sí se podía salir del control de quien te oprimía. A raíz de esta gran muestra de poder de las clases medias y bajas, se orquestó lo que es hasta la fecha el hito más representativo de la Ilustración a nivel de hechos. La Revolución Francesa fue el movimiento político, social, económico y militar, surgido en Francia en 1789. El mismo que trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista, que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y asimismo, la iniciación de una nueva época llamada como la época contemporánea. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular, y divulgó, primordialmente, el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Sus causas principales fue el descontento de la población en mantener a los monarcas sus excesivas vidas a costa de los impuestos de los menos agraciados en cuanto a estrato social. Esto hizo que la ira de los burgueses estallara orquestado a toda la población en contra de las tiranías de los aristócratas. Otros motivos fueron que al ver que la independencia de USA funcionó, ellos también podían, además que el difundir los principios de la Ilustración también fue el combustible mental para los intelectuales franceses como Voltaire, Etienne, Rousseau y demás que encabezan la extensa lista de la corriente de ilustradores franceses. Con todo esto ocurriendo, no se esperaría que los hechos ocurridos en un pequeño país de Europa tuviesen tanta repercusión en todo el continente latinoamericano, pues, ocurría que en toda Latinoamérica llegaban noticias de revolución en distintas partes del mundo, incluso en su mismo continente como lo es Haití, pero no tenían la suficiente voluntad para ello, a pesar de tener los mismos problemas que Estados Unidos en su independencia. Un factor clave que propició la independencia de los países latinoamericanos fue el secuestro del rey de España por parte de Napoleón Bonaparte. Carlos IV y Fernando VII traicionaron al rey de España, con las cuales hubo una excusa para tener soberanía de los territorios hasta que el rey volviese a su cargo. En todo ese tiempo figuras ilustradas como Simón Bolívar o Andrés Bello hacían el sueño de emancipación una realidad, que con los años se ganaría en cada país que estaba bajo el control español. El bando que estaba en contra fueron llamados los realistas.
Como se ve en este recuento de hechos, todos estos movimientos revolucionarios perduran hasta el día de hoy, las ideas ilustradas en su teoría se aplican a nuestros colegios, la independencia de Estados Unidos marcó un hito decisivo en las decisiones sobre hacer o no la revolución en Francia, que a su vez si no fuese por ello el reino habría sido secuestrado, y poder independizarse de España, los derechos del hombre en Francia derivaría en los derechos humanos actuales, la Constitución estadounidense se basa fuertemente en la Ilustración, y que a su vez muchas de las bases de la Constitución fueron aplicadas a países latinos, como el nuestro, todos nuestros parlamentos, poderes del Estado, poder político dominante, y muchos fueron decididos en ese corto periodo de tiempo. Si hubo una revolución una vez, quizás se pueda de nuevo.